y de la disposición del magisterio. En esa reunión se abordó el tema de la voluntad política, que tenemos avanzado en la discusión. El tema étnico, particularmente indígenas y afro, por razones de constitucionalidad, ninguna ley que los contenga puede ser tramitada sin haber sido consultados, en ese caso sus autoridades. Ni los afros ni los indígenas admiten consulta, por ende no pueden estar contenidos en el trámite de esta ley. El gobierno tramitó con el Ministerio del Interior las cartas para consulta, ninguna ha sido resuelta, ninguna ha tenido siquiera respuesta negativa, no ha habido respuesta. Eso obliga a que para poder seguir discutiendo el texto de ley tiene que excluirse de él el tema afro e indígenas. Los indígenas, aclaro aquí, vienen discutiendo con el gobierno su propio estatuto, así lo llaman, el estatuto propio. Pedimos que nos permitieran participar en él. La respuesta es la misma que la consulta. No ha habido respuesta si se puede acceder, aunque el ministerio les ofició, acceder a la discusión del texto de estatuto que ellos están discutiendo. Solo piden que le den autonomía para manejar los recursos. Parece que es lo único que quieren del texto del estatuto. Segundo, pertinencia. Este estatuto que nosotros proponemos contiene a los educadores del sector oficial y el sector privado. Pero el gobierno nos aclara que el estatuto, la parte pertinente a los del sector privado, solamente tendría que ver con la regulación de la carrera. Pero es para los empleados del sector oficial, o sea, para los maestros del sector público. En ellos estarían unos acápites muy puntuales que tienen que ver con lo del Código del Trabajo en materia de salarios, de títulos, pero no del cuerpo integral del estatuto. En ese caso, estarían muy tangencialmente los maestros del sector privado en él. El tercero, títulos. El gobierno admite con FECODE que para ejercer la docencia hay que tener título de docente. Normalista superior, licenciado. Pero los títulos distintos a los de docente solo podrán ser escalafonados aquellos que previamente hayan accedido a un título de maestría o especialización en educación. Resulta aquí también un debate, y si el tipo es zootecnista y hace una especialidad en neumática, el título de posgrado debe estar en armonía con el pregrado para que armonice la posibilidad de habilitarlo para que se escalafone. La evaluación. El gobierno y nosotros decimos que hace parte del mérito. Ese tema está ahí en remojo. El concepto de mérito de nosotros tiene que ver con los títulos, con la formación. El concepto de mérito del gobierno, ustedes saben cuál es. Vamos a explicar. O sea, coincidimos en que es el mérito, pero la visión de mérito de nosotros no es la visión de mérito del gobierno. FECODE definió en el Congreso de Paipa que la evaluación de desempeño tiene un carácter diagnóstico formativo, no punitivo. Solo sirve para hacer el mapa pedagógico e implementar los planes de actualización docente. No afecta la vida laboral del maestro. Esa es nuestra propuesta, nuestra visión. Esa no es la visión del gobierno. Ahí ese tema está para punto de debate. El senador Alexander López propuso que, teniendo en cuenta la realidad coyuntural, política y política electoral,
era conveniente avanzar en una discusión de los temas nodales, más lo acordado, y pensar en facultades partiendo de la debilidad que tiene el presidente y de los afanes que tiene, pero de la realidad del Congreso, que hoy está, que tiene voluntad, que será distinto en marzo, que va a tener unos 20 o 30 de los que ponga el uribismo, que tienen definición también frente contraria a la aspiración de nosotros. Entonces Alexander dice, ¿por qué no pensamos en una facultad sobre lo acordado, sobre lo concertado, al presidente de la República para abreviar los tiempos? Nosotros este tema lo traímos a la Junta, primero al Ejecutivo, lo traemos a la Junta Nacional, nos parece interesante que demos la discusión, pero aclaramos, simplemente es una propuesta que está en discusión. Es una propuesta que piden los senadores que la consideremos, pero depende de nosotros cualquier decisión en ese sentido, porque decían ellos, ¿quién dice a ustedes que porque se tramite la ley en el Congreso allá no le van a colgar como al arbolito de Navidad otro juguete? En cambio, si es el texto sobre lo acordado, hay mayor certeza de qué es lo que va a resultar. Y ojo, Alexander es un compañero del pueblo, creemos que es serio lo que está proponiendo, creemos que amerita que le demos con seriedad el tratamiento a lo que se insinúa en la tripartita por parte de él y otros parlamentarios. La propuesta fue de Alexander, pero decimos, en el Ejecutivo creemos que hay imposibilidades, pero nosotros decimos, no confiamos en Santa. Si traicionó a Uribe, también nos puede joder a nosotros. Si ha jodido a los trabajadores, entonces aquí es decir cuáles son las posibilidades, pero también tenemos que ser francos qué es lo que allá se ha propuesto, y por eso traemos esta carta aquí a la mesa. Decimos nosotros desde el Ejecutivo, este tema es bueno socializarlo, porque sobre eso ya ha habido comentarios en Facebook, como si ya hubiese habido definiciones. Bueno, una propuesta que está en discusión, pero también afirmamos, no por levantarme más temprano amanece primero. Nosotros no tenemos las afueras de los tiempos de los parlamentarios. Nuestros tiempos tienen que ver con la dinámica de cómo nos organicemos, de cómo podamos socializar, de cómo podamos hacer la pedagogía, para, si concertamos, tomaremos decisiones. Pero aquí también hacemos otra aclaración. El estatuto que estamos discutiendo es el aprobado por la Asamblea Federal. El estatuto que estamos discutiendo es el que ya se sometió a juntas nacionales, a seminarios y aprobado en juntas nacionales. A este estatuto le podemos colocar aportes que enriquezcan el debate, que enriquezcan el manejo del contenido, pero el estatuto que FECODE tiene presentado, los ajustes que se hizo, lo hizo la Asamblea Federal. Y los aportes que lleguen serán aportes para el debate, para la discusión, allá en la negociación, en la tripartita. No es que ahora van a salir como si fuésemos a generar una nueva propuesta estatutaria. Esa propuesta la aprobada en el Congreso y tenemos un imperativo. Esa es la que tenemos que defender, y recibimos los aportes que enriquezcan el contenido, la configuración en el debate. Pero ese es el estatuto. Frente al pago de deudas, ustedes tienen un cuadro anexo allí. Ahí están todos los departamentos. Hago dos salvedades. Frente al pago de deudas, las que no se tramiten de los entes para certificarse, el plan de este presidente tiene vigencia hasta el mes de julio. O sea, deuda que no llegue a ser certificada antes de julio tendrá que esperar el nuevo plan.
y el nuevo plan de desarrollo, su trámite se demora mínimo 6 meses. O sea que las deudas que no se certifiquen antes de julio, por negligencia de los entes territoriales, por no buscar que se certifiquen, esas deudas se pueden demorar un año para que las paguen. El compromiso del gobierno con nosotros es que las deudas en mayo ya deben estar resueltas, las que ya estén certificadas. Y a hoy, lo que se ha certificado se ha venido cumpliendo. En términos generales, podemos decir que el acuerdo firmado entre FECODE y el gobierno el 10 de septiembre, en materia de deudas con el Ministerio de Hacienda y Educación, en lo que es asignación de recursos, primas extralegales, costos acumulados, zona de difícil acceso, dotación, homologación para los administrativos, represados, 10, 8, 6, 4 años, algunos desconocidos, por décadas, como es el caso de primas extralegales, se han venido pagando. El último ejemplo salió ayer para Valledupar, Cúcuta y Norte de Santander. El compromiso para el mes de noviembre era 50.000 millones de pesos, giraron 63.000. Quedó pendiente que lo que se certifique en diciembre, hasta donde los recursos de Hacienda sea posible, se girarán en diciembre. Pero aquí también tenemos que decir una cosa: hay entidades territoriales que después de recibir los recursos han puesto trabas en el trámite para viabilizar los pagos. Ejemplo, Cali, Guajira, Magdalena, que afortunadamente ya empezó a pagar después de cantidad de dificultades. Pero aquí aclaramos: los recursos, cuando están en el ente, el responsable del trámite del pago es el ente. Lo que hemos logrado es que la nación les mande veeduría, les mande control, funcionarios que los asistan. Y en eso se logró un oficio de jurídica del Ministerio de Educación. No tienen que esperar que lleguen los recursos para empezar a hacer trámites de elaboración de resoluciones de pago. Basta con la certificación para que ellos puedan empezar a elaborar resoluciones de pago, y tan pronto llegue el giro, empezar a notificar, para que no tengan el pretexto que después que llegue el giro es que van a empezar a producir las resoluciones de pago. Ese acuerdo lo hicimos y el Ministerio ofició a los entes. Muy pocos están haciendo trámites de resoluciones previas de envío de los dineros, porque ahí hay otros amarres, nos toca ahí ponernos las pilas. El Comité Ejecutivo viene haciendo un monitoreo semanal en el trámite de pagos, y en eso decimos que los pagos de fin de año, noviembre, diciembre, prima de vacaciones y prima de Navidad, ya están garantizados. Los complementos salieron en el último COMPES, y ayer se hicieron las asignaciones de complementos. Están garantizados los recursos en todos los entes para los pagos de fin de año. Faltaba lo de los COMPES, los complementos, y eso se resolvió ayer. En el tema de salud y la supervisora, es el tema más complejo, con mayores dificultades. Yo diría es el tema caliente que tiene el FECODE. Los sindicatos, en los demás temas, muchos no han sido acuciosos, pero en este sí. Todos los sindicatos del tema de salud han sido acuciosos y han realizado reuniones con los prestadores, han elaborado planes de choque para resolver el tema como citas, cirugía represada, entrega de medicamentos. La búsqueda de solución de problemas tienen un origen, los problemas, la ley tiene, que es en última el tema estructural de la crisis de la salud y de Colombia, y que la reforma que el gobierno propone no deroga la ley 100, lo que trata es de maquillarla, pero ahí está el origen de la crisis de la salud, y en medio de la crisis general queda inmersa la crisis de nosotros. Y ahí que decimos,
está agudizándose el problema. Se han venido aplicando los procedimientos para sancionar. Y es posible que este mismo año o empezando el otro, más de un ente de esos que nos presta servicio quede inhabilitado para seguir ejecutando el contrato, pero inhabilitado para contratar con el Estado. Ellos tienen que cumplir con el pliego de condiciones. Ellos tienen que cumplir con lo que contrataron. Pero la previsora, como quien administra nuestros recursos, también tiene que cumplir. Se ha dado aquí un comportamiento. Ni los operadores han cumplido, pero la previsora tampoco. Nos dieron palabra ante el presidente de la República, nos dieron palabra en reuniones que hicimos con el Ejecutivo, dieron palabra en reuniones que hicimos en el Consejo Directivo, y en la reunión que hicimos anteayer siguen con el mismo cuentico, revisando papeles y mamando gallo para pagar. Y ahí, como sándwich, las limitaciones que pone la previsora termina afectando el servicio, y en última quien se afecta es el maestro y su familia. Quien pone en peligro es el maestro y su familia esas limitaciones. Que lo sancionen por un lado, pero la previsora hoy no es prenda de garantía para administrar nuestros recursos, porque no solo limita el trámite para el ejercicio de los contratos de salud, sino que limita el trámite para el pago de nuestras prestaciones. Afirmaron que en materia de prestaciones había unas 6.700 en trámite. Seguimiento que le hizo el Ministerio de Educación, descubre que hay 32.000 represadas en la previsora, pero nosotros nos decían que 6.700. Pero en los entes territoriales hay represadas 87.000. O sea, estamos hablando de más de 100.000 trámites de prestaciones donde la previsora como operaria viene fallando. Por esa razón, el Ejecutivo de FECODE, y esperamos que esta Junta Nacional tomemos una decisión. Dijimos que se revise el contrato de fiducia porque no hay garantía para manejar nuestras prestaciones, mucho menos nuestra salud. Y si no es posible cambiar la previsora, no admitimos que sigan administrando nuestros servicios quienes hoy administran la previsora. Entonces, que cambien a los administradores es la decisión de la Federación, porque ya hay desconfianza, no solo de nosotros, como infidencia. Hay dineros que se pagaron de manera dolosa por no haber hecho defensa, que son nuestros recursos, muchos de ellos por acciones adelantadas por la Federación. Se ha logrado que algunos de esos embargos retornen esos bonos a las arcas de nuestro fondo. Pero concreto, la Federación le exige al Gobierno Nacional un cambio de la administración, porque ya hoy las burlas de que hemos sido víctimas nos están costando en materia de salud vida y en materia de nuestras prestaciones, dificultades que ha llevado a embargos a más de un maestro. Pero por otro lado, en materia de derechos humanos, la prensa publica, por información de la Defensoría, este año van 1.117 maestros amenazados. Pero este año tenemos que informarles que 13 maestros van asesinados. Incluso algunos de ellos fueron asesinados frente a sus alumnos en el salón de clase. Estos hechos de barbarie deben cesar y se han denunciado nacional e internacionalmente. Hemos adelantado acciones para la atención en departamentos donde la situación de seguridad se ha puesto crítica: Norte de Santander, Córdoba, Caquetá, Putumayo, Bajo Cauca Antioqueño, entre otros.
en general, pero como lo más caliente lo que estamos hablando. Docentes del 278. Nosotros reconocemos que este decreto es producto de una derrota que sufrió la Federación. Fue producto de una imposición del gobierno. Y ese decreto produce una odiosa diferencia, pero todos somos docentes defensores de la educación pública oficial. Es importante informar que en el pasado mes de octubre se llevó a cabo un importante evento, que fue el segundo encuentro nacional de docentes del 278, en la cual asistieron 278 educadores, donde el Comité Ejecutivo de FECODE se comprometió a continuar defendiendo los derechos de los maestros sin importar decreto de nombramiento. Se explicaron los acuerdos entre FECODE y el gobierno, haciendo claridad sobre la importancia de los mismos. Se hizo énfasis sobre el mandato del Congreso Federal de Paipa en cuanto a la obligatoriedad de conformar los comités departamentales del 1278. Esto debe estar acorde a los estatutos de FECODE. Los seminarios previos a la Junta Nacional son una necesidad para la formación, y este cuenta con la participación de compañeros del 278, de los cuales esperamos sus aportes, no solo para el estatuto, sino sus aportes para el plan de acción del próximo año. Pero también se hizo un llamado a la unidad, rechazando las prácticas divisionistas, que hoy han tenido varios intentos, y sobre eso incluso ha habido prácticas de matoneo por parte de quienes en la red se expresan frente a las organizaciones gremiales que hoy de manera nacional lidera la federación, y localmente cada uno de ellos han tenido su dosis de matoneo por más de algunos que no sabemos si son maestros. Se puso en marcha la Comisión de Estudio para los Estímulos, de la cual ya hay acuerdos, y los compañeros Torres y Rivas complementarán el informe sobre eso. Ya hay acuerdos alcanzados. Ayer, casualmente, en reunión que teníamos con unos secretarios de Educación, se concluyó el texto del acuerdo, que ahorita se lo van a dar a conocer. Se constituyó la comisión de protocolo, en la que está el compañero Over, el compañero Nelson, el compañero Tarcisio, quienes con lo que hay elaborado tienen que presentar un documento para hacer los ajustes necesarios. La intención del protocolo es las garantías sindicales para los maestros del 1278. ¿Cómo es? Las garantías sindicales para los directivos sindicales del 1278. En el cumplimiento de los protocolos internacionales del libre ejercicio de la actividad sindical. Ese documento está pactado, que se modificará, se ajustará a la luz de lo que ordenan los protocolos. El gobierno tiene suspendido, pero hay orden del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, Jurídica de Presidencia, junto con FECODE, de hacer los ajustes respectivos, y esperamos que esto concluya como nosotros esperamos. Pero también afirmamos lo siguiente: en los acuerdos se pactó que los recursos de nuestro fondo que tienen que ver con el pasivo actuarial nunca se había aprobado. El 30 de septiembre el Ministerio de Hacienda aprobó nuestro pasivo en 88.3 billones de pesos, y con ello se garantiza que el FOPEP girará mensualmente la deuda que tiene con nuestro fondo, de los recursos que ellos recaudan mensualmente. Y aquí decimos lo siguiente: nuestro fondo últimamente era una cuenta sin recursos, simplemente hacía las nóminas
le pedí a Hacienda que le hiciera la provisión de los recursos y Hacienda giraba y con eso estaba. El acuerdo es que este dinero del FOPEP no va a utilizarse para pagar ahora. Es la reserva técnica que nuestro fondo va a tener. Si mañana hubiese una crisis económica, hay garantía de recursos para el magisterio en el trámite de sus prestaciones. Ahí decimos, se aseguraron o se garantizaron las pensiones, cesantías actuales y futuras para maestros del 804, del 1278, del 2177, todo el mundo. Pero además se protocolizó la firma del convenio FECODE, MEN, Fondo del Ahorro, donde tendremos acceso a los planes de vivienda con créditos más generosos para el magisterio. Además, en el temas que quedan pendientes, revisión de la memoria justificativa del decreto en el que se reconoce nuestra prima. En eso hemos venido dando una discusión del contenido jurídico y de la memoria justificativa. En ello hemos aproximado algunas cosas, otras han estado ahí sin lograr consensos, pero por otro lado estamos revisando el tema de la incompatibilidad de otras primas que existen. Le pedimos a los compañeros que nos mandaran los actos de las otras primas, solamente Guajira. Los demás compañeros no nos han mandado, y si no nos mandan el texto, vamos con flaqueza jurídica a defender lo que no conocemos. Ahí llamamos a los compañeros que los actos de las primas locales nos envíen los actos para nosotros poder tener la argumentación jurídica en la defensa si son o no compatibles con la prima de servicio. Esto es de carácter urgente porque las comisiones vienen trabajando en un ritmo. Toda la semana estamos reuniendo. Hay días donde hay hasta 3 reuniones en distintos momentos para distintos aspectos con el ministerio. Entonces el llamado, eso se pidió, se les ofició, les hacemos un llamado perentorio. Háganos llegar los actos de creación de esas primas extralegales que localmente existen, porque para nosotros la asesoría jurídica, sin tener los actos, tiene que escuchar en la asesoría jurídica del ministerio, y la respuesta jurídica ahí puede tener flaqueza si no tenemos la suficiente documentación. Además, en la Agencia Jurídica de Defensa del Estado ya hicimos llegar la línea jurisprudencial, pero también les decimos que en esto del decreto y lo del acuerdo 11 para lo del retroactivo, nos reunimos con la viceministra de Justicia. Algunos dirán, bueno, ¿por qué el Ministerio de Justicia? Sencillo. Es que si no se resuelve la conciliación para agilizar el trámite de retroactivo de la prima, será el Ministerio de Justicia el que tendrá que resolver las reclamaciones legales que llegarán de manera masiva a los tribunales, a los jueces. Y este ministerio, por economía procesal, le convendría generar un estudio serio donde en concepto de nosotros tenemos derecho a ese retroactivo, y que la argumentación que nos dio la viceministra es que ellos no están por desconocer derechos de tipo laboral, reconocen la justeza de nuestra reclamación, pidieron que le hiciéramos llegar la línea jurisprudencial, ya eso lo hicimos, y van a coadyuvar a nuestro lado con el Ministerio de Educación y Trabajo ante la Agencia Jurídica del Estado para buscar una fórmula que viabilice la conciliación. La conciliación tiene un pequeñito problema, vale 2.7 millones de pesos, nada más. Ese es el pequeñito problema que tiene esa vaina. Pero dijimos a la viceministra, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo donde incluso podamos ver cómo
se viabiliza unos tiempos para el pago de ella, pero que no la reconozcan. Entonces quedaron buscar fórmulas, posteriormente nos reuniremos. Pero también les decimos, compañeras y compañeros, que en las diversas reuniones que estamos haciendo, en los distintos momentos, la de la tripartita, la última fue ayer, los senadores dijeron que independiente de las vacaciones, están dispuestos a trabajar con nosotros en diciembre y en enero. Nosotros sabemos que ahí también hay otro interés. Ahí no vamos a ser ingenuos. Yo les interesa mostrar que están al lado de los maestros, pero también dijimos, según se porten, también divulgaremos quiénes son enemigos de la educación de los educadores. Entonces eso los mantiene expectantes porque quieren quedar por fuera de esa foto alguna. Pero ahí hay unos que sí están interesados en defender la política del gobierno nacional, en defender el modelo neoliberal. Todo lo anterior, como informe, ratificamos el interés de la Federación en la coyuntura política electoral. Hagamos los esfuerzos para generar procesos de unidad en la coyuntura política. Los procesos de unidad nos potencian. Y aquí, en FECODE, estamos haciendo también una discusión del proceso de unidad con los compañeros del pueblo, que han tenido un comportamiento gallardo. Creemos que podemos terminar de manera unificada en el Ejecutivo, pero también decimos, frente a prácticas divisionistas, algunos compañeros del 278 hicieron una convocatoria masiva en Medellín, se reunieron 18, otra masiva en Bucaramanga, se reunieron 20, otra masiva en Bogotá, se reunieron 7. En el Huila se reunieron 6. Sí, el problema es que los compañeros les decimos una cosa: esta organización tiene historia de pelea, de lucha, pero también tiene historia de incomprensiones. Hoy los pagos que se están haciendo, ninguno tiene que ver con acciones de abogados. Todos fueron la acción del magisterio colombiano. Todos fueron producto de la pelea. Que hoy pongan el sombrero los abogados, pues, pero ninguno de ellos fue el que tramitó la provisión de esos recursos. Fue una pelea de la Federación con nuestros sindicatos. Y Montuales, ¿sabes qué, compañeros? Que dieron hasta 3 poderes por el mismo caso. O sea, no van a recibir un carajo de lo que pelearon. Pero también nos duele que compañeros, por incomprensión, terminen indicándole a los sindicatos, a la FECODE, lo que es la responsabilidad del modelo, de la política que hoy impera, y es el modelo de la represión, es el modelo del plomo, es el modelo de la negación de derechos. Y compañeros que se ufanan de ser revolucionarios, hoy tenemos una dificultad. Nosotros, sobre el tema de la evaluación, el Congreso de Paipas definió cuál es el orden. Y decíamos, si la evaluación es para mejorar el acto pedagógico, quienes se evalúen simplemente se someten al plan para superar las dificultades, para mejorar el acto pedagógico, para que el niño que recibe clase de él tenga mejores insumos en su preparación para el éxito escolar. Hay compañeros que dicen, nada. Y los niños, no importa. No, nosotros sí tenemos responsabilidad con los niños de Colombia. Sí tenemos responsabilidad por la calidad de la educación de los pobres de este país. Y frente a eso decimos que el mapa pedagógico es para producir los planes y programas para mejorar y buscar el éxito escolar. Eso lo defenderemos ante todos los maestros, ante la comunidad. Porque sí tenemos responsabilidad con eso y compromiso tiene la Federación para eso. No es una consigna hueca. El tema de la calidad es una responsabilidad y un compromiso de la Federación y nuestros sindicatos. Pero también decimos que el tema de la defensa de la educación pública hoy tiene un tema de confrontación, o grado 12 o preescolar de 3 grados. Necesitamos darle divulgación a esa propuesta de FECODE. FECODE propone que desde el grado 12
defendamos el preescolar de 3 grados como el cimiento, la base de la educación de calidad. Y eso tenemos que cacarearlo. Por último, compañeros y compañeros, un fraterno llamado a la unidad, y de verdad que en esto que nos queda del año sigamos vigilantes, sigamos expectantes y en estado de alerta para fortalecer nuestro gremio, para fortalecer nuestro sindicato y para seguir defendiendo la educación pública. Llamo a los compañeros del fondo para que complementen el informe y después a los compañeros de la comisión de estímulos. Compañero Varela o Pedro, no sé quién va a representar. Buenas tardes, compañeros, compañeras. No, simplemente con mi compañero Pedro Arango, desde el 20 de agosto hemos tenido 3 reuniones del Consejo Directivo, 20 de agosto, 25 de septiembre y 20 de noviembre. No ha sido fácil porque hemos llegado a pedir la cabeza de Peralta, que es un mafioso allí de la fiduprevisora, y de su secuaz José García. Son los que administran estos recursos como si fuera la finca de ellos. Vamos a requerir el apoyo de todos ustedes a nivel nacional con denuncias. El gobierno, hoy tenemos al gobierno muy cerca de FECODE en ese tema, pero eso dependerá también de la presión que ejerzan los sindicatos regionales en este tema. Es decir, el tema ha sido muy complicado. Se comprueba cómo el tipo maneja eso, como quiere, paga cuando quiere, incumple las normas en materia prestacional. A los contratistas les sigue mamando gallo. Realmente requerimos en primer lugar ese apoyo a usted, porque estamos dando la cara por todos y es un tema bien complicado. Ser consejero del fondo no es fácil, es una responsabilidad muy grande y hay riesgos muy grandes que también se corren en esa instancia como tal. La ventaja, la unanimidad del Consejo del Comité Ejecutivo de FECODE. Lo segundo es que sobre riesgos laborales el gobierno quería dejar el tema de reglamentación del artículo 21 de la ley 1562 de 2012 sobre salud ocupacional y riesgos para el año 2014. Nosotros hemos venido presionando ese tema, pero contamos con 2 asesores, que es el compañero Ricardo Álvarez, los doctores Ricardo Álvarez y José Rocha, y este proceso se sigue adelantando. El gobierno quería expedir un decreto sin el asomo de una tabla de manual de calificación, sin un decreto pues laxo. Nosotros hemos planteado que es importante dejar una visión de una tabla de calificación y que se hagan ajustes periódicos a través de resoluciones a lo que tiene que ver con el manual de calificación y la tabla como tal de enfermedades. Lo tercero es que requerimos el apoyo de ustedes también regionalmente. Esos comités regionales del fondo funcionen, eso dependerá de los sindicatos. Hay una directiva ministerial, la 18 de junio de 2013, que es fruto del acuerdo del pliego de peticiones suscrito en mayo. Y si esos comités regionales no funcionan, vamos a seguir teniendo los problemas que hoy se presentan con los prestadores. Los prestadores reportaron represamiento de ellos, no de los sindicatos filiales. En ese orden de ideas, seguimos enfatizando la importancia de la gestión que se haga a nivel regional, denunciando la prestación de estos servicios por parte de los contratistas. Como lo dijo nuestro presidente, en el 2014 yo creo que van a caducar varios contratos de esas regiones del país y nos tendremos que poner la camiseta para buscar que la salud nuestra sea atendida integralmente por otras entidades, que es lo que se vislumbra si seguimos dejando que la salud se le siga negando a los compañeros y compañeras. Entonces, y a todo el magisterio y supervisados. Es como eso lo que quería plantear. Vamos a entregar se va a entregar un informe del último Consejo Directivo del Fondo, donde Modernización del Ministerio denunció la manera como se viene administrando la fiduciaria.
y vamos a entregar la propuesta que tiene el gobierno sobre manual, ¿sí? Donde vuelvo y repito, no se incluye ni siquiera la tabla, para que ustedes nos envíen propuestas, ¿sí? Hay inquietos, por ejemplo, Darío López de Caldas ha enviado ya propuestas al manual. Necesitamos que a nivel regional los sindicatos nos envíen propuestas, se les va a entregar el material para que lo socialicen en las juntas directivas. Muchas gracias. Bien, buenos días para todos los compañeros y compañeras. Faltan 10 minutos para la cosa. El tema de los riesgos laborales está en la discusión del decreto. Si las enfermedades profesionales que se deben establecer deben estar contenidas en el decreto o no, y que se deben establecer esa tabla, sus calificaciones. Y la propuesta del ministerio es que se debe sacar el decreto sin las enfermedades profesionales. Esa es la discusión. Y que mediante resoluciones después se reglamentarían las tablas o se establecería el manual de calificación de las tablas. Eso hay un riesgo. En todo caso tenemos la comisión técnica para analizar eso, porque ya lo iban a expedir sin tener en cuenta la Federación Colombiana. Pero también hay una discusión, y es el tema si es de incapacidad laboral o incapacidad funcional. Ya el doctor lo explicó. Si se define capacidad funcional, entonces entra todo. Es decir, que no basta que la persona tenga incapacidad laboral, por ejemplo en el caso de la voz, sino que le van quitando puntos si ve, si oye, si camina. O sea, para darle la pensión por invalidez tendría que estar casi muerto o vegetativo. Esas son las dos discusiones que hay en torno a eso. La otra discusión que estamos dando es el tema del manual de calificación del servicio médico, de sanciones, el manual de sanciones. Es un tema bastante ágil porque ya hay unos contratos de por medio y dentro del contrato ya está el manual de sanciones. Ella sería para un futuro, para la próxima contratación. Pero hay esa discusión. La otra discusión es la revisión del contrato de la fiduprevisora. Es que el contrato de la fiduprevisora se rige por el decreto 222 del año 1998. Por lo tanto, allí, para haber sanciones para la fiduprevisora tiene que haber un tribunal de arbitramiento. Es decir, y son planes de mejoramiento. Entonces el tema es que si se le aplica las nuevas normas o no, esa es una discusión. Por eso tenemos que asesorarnos frente a eso. O si se puede cambiar de fiduprevisora o no. Ustedes saben que tienen que tener el 90% del presupuesto. Esa fiduprevisora, 90% del presupuesto oficial. Y solamente creo que cumplen dos, la fiduagraria y la fiduprevisora. Y quien tiene la experiencia es la fiduprevisora. Hay esa discusión que ustedes saben que la gente patalea en el momento que le van a quitar un contrato, y sobre todo este contrato de 1.600.000 millones de pesos que está de por medio. Anual. Más de 5 billones por los 4 años. Eso no es que lo vamos a cambiar y ya, y es como soplar y hacer botella. Usted sabe que eso es. Pero de lo que sí estamos seguros es que no podemos seguir con los administradores que tienen.
porque esos tipos son unos mentirosos y esos tipos son unos maniobreros y hacen como pareciera que la plata es de ellos y no de nosotros, y hacen y deshacen. En este momento los acuerdos del 30 de septiembre en materia de deudas no los han cumplido, y en materia del aumento del presupuesto tampoco. Estaba planteado para, creo que para el 15 de octubre, el aumento del presupuesto, y fíjense a la fecha donde vamos, porque comienzan a dilatar y a dilatar y a dilatar, que no entregan los informes del FIAS, que no entregan los informes del RIS, que es que era primero unos informes y después otros, y total, no entregaron ni siquiera las oficinas para que trabajaran los técnicos, ni el sistema de informática, ni nada, dilatando, porque es que el tema grave allí, lo que está al centro es el presupuesto. Cada día que ellos tienen la plata en los bancos van ganando, y si los tienen en acciones van ganando, y si los tienen en negocios van ganando. Esa es la discusión que hay. Entonces, vamos en el tema de salud, que es el tema más complejo y más complicado, que ya muchos de esos operadores tienen sanciones y van para la segunda sanción, y seguramente van para la caducidad del contrato. Es un tema bastante complicado, porque ahí el gobierno va a intentar meter las EPS nuevamente. Es decir, en la medida en que nosotros sigamos apretando, lo más seguro es que eso no van a poder responder, porque no van a continuar con lo que siempre han hecho, que lo mínimo es lo que se invierte para la salud, lo mínimo de esos contratos. Es una situación que yo creo que tenemos nosotros que ir analizando. En el plan de trabajo para el año entrante vamos a hacer la reunión de los compañeros, que ya este fin de año ya está como muy, ya prácticamente ya se terminó, y entonces vamos a hacer la reunión de los responsables de la seguridad social de cada sindicato, para ver cuál es el plan que vamos a orientar, porque con todos nos presentan informes y es una situación bastante compleja. Estamos buscando la forma de que los operadores no tengan el pretexto de las deudas para cumplir, porque sabemos que ellos hicieron un contrato y se responsabilizaron del contrato y tienen que cumplirlo. Además, demostraron que tenían capacidad para cumplir, independientemente que le paguen o no. Este es un nuevo contrato y deben cumplir. Entonces, compañeros y compañeras, estamos las tres reuniones que hemos tenido en el fondo ha sido una reunión bastante complicada, pero el mandato del Ejecutivo es que nosotros tenemos que llevar la propuesta de cambio de administración o cambio de previsora, que se cumplan los acuerdos a como dé lugar, y ahí lo estamos cumpliendo. Y nosotros estamos, siempre que se va a la reunión de la previsora, hay reunión del Ejecutivo de FECODE, da la orientación, y nosotros eso es lo que estamos cumpliendo. Muchas gracias.